la próxima semana tenemos, no tenemos, ¿o sí? Eres Rosh Hashanah, dudo que vayamos a tener clases, ¿correcto? No creo. Y después vamos a tener una más antes de Sukkot, ¿correcto? ¿O no va a haber? O sea, antes de Sukkot, ¿ustedes tienen Kilo Ben Azmanim o no tienen? Desde Yom Kippur en adelante. Ok, eso va a tener claridad, porque si no tenemos que pasar Kippur, Sukkot y Shmini Atzeret juntos. Haz caja. El concepto fundamental que es el que aparece en la tefilá, el concepto de Melech. Y hay el concepto de Melech lo quiero explicar rápidamente, solo para que estén, para que se entienda lo que vamos a hacer. Entonces, la tefilá, hacemos 3 shinuim. En el periodo de la Aseret Yemet Teshuvah, hacemos 3 cambios en la tefilá, al principio de la tefilá, en las primeras 3 berajot. Cada una tiene un pequeño cambio. Y sobre eso quiero hablar un segundo, solamente una cosa muy corta porque tiene que ver con los 4 hagim, con los 3 hagim, como quieran verlo. No voy a entrar en profundidad en la tefilá atzma, porque de hacerlo no terminaríamos más. Pero la primera brajá, la brajá de los Avot, dice: Zochrenu lechaim melech hafetz b'chaim vekotvenu besefer hachaim lema'ancha Elokim chaim. Esa primera brajá recuérdanos, Zochrenu lechaim, recuérdanos para la vida, melech hafetz b'chaim, rey que deseas la vida, que anhelas la vida, Vekotvenu besefer hachaim, y inscríbenos en el libro de la vida, lema'ancha Elokim chaim, por ti, por tu intención, Dios de vida. Entonces el concepto de Melech aparece en este cambio, y va a aparecer también en el segundo. Mija moja abarahamim, sochrenu lechaim, perdón, en el segundo solamente de Av. Y en el tercero, cuando decimos a Melech a Kadosh, nuevamente traemos el concepto de Melech. Y el concepto de Melech es lo fundamental de Yamim Noraim. Entonces vamos a hablar un segundito de este concepto. ¿Qué es lo que es un Melech? Entonces, Hazal nos hablan de Melech en un lashon que está al principio de la tefilá, que se recuerda al principio de la tefilá, es un naví. Pero decimos nosotros al final de Shirat Hayam, Kila Hashem Amelucha Umoshel Bagoim, decimos, es un pasuk, ¿sí? Que dice, porque para Dios es el reinado y gobierna sobre los pueblos. Hay el concepto de rey y de gobernante son distintos. ¿Y cuál es la diferencia? Be'etzem. Entonces vamos a tratar de explicar este concepto. Entonces, acuérdense de este pasuk porque es fundamental para poder recordar el concepto. Que la Hashem Ameluja o Moshel Bagoim. Tenemos varios otros pasukim que podríamos traer que están también en la tefila al principio, pero me voy a basar en este. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Moshel y un Melech? ¿Qué es lo que es un Moshel? Es un gobernante, pero ¿qué tipo de gobernante? De hecho es interesante, en Eretz Israel el sistema gubernamental se llama Mamshalá. Mamshalá es de la lashon Moshel, ¿correcto? Viene de la raíz Moshel. Por lo tanto estamos hablando de un gobernante, pero es un gobernante que incluso aplica al sistema de gobierno actual. ¿Cuál es el sistema de gobierno actual? Kilo democrático, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo funciona tanto un gobierno democrático como un gobierno autoritario? ¿Cuál es la lógica de un gobierno tanto democrático como autoritario? ¿Cómo funcionan? Siempre hay un líder, siempre hay una persona a la cabeza. ¿Hay una persona a la cabeza? La diferencia es que en uno él lo escoge el pueblo y en otro es como que el mismo se escoge. Eso son los autócratas o tiranos en contra de los demócratas. Pero hay un concepto que es común a ambos.
que lo primero que viene es el poder. Alguien llega al poder, producto de que tiene el poder, el pueblo lo respeta. ¿Me siguen? Vamos a decir así. En países de Latinoamérica se hacen elecciones. Y todo el mundo habla basura de todos, ¿correcto? No solamente en Latinoamérica, en todo el mundo pasa más o menos lo mismo. Entonces se habla basura de todo el mundo. Una vez que llega, se convierte en el señor o señora presidente, ¿correcto? Y a partir de ahí nadie puede tratarlo mal que Ilu. Se habla mal igual, pero ahora en otro relación. Ahora es como ser la señora presidente o el señor presidente. El señor presidente hizo algo que no es razonable o lo que fuera. Sí, Mr. President, también con el mismo concepto. Como hablamos que Ilu, que es muy importante, es un tipo muy respetable, a pesar de que justo antes veníamos diciendo que era un papas nata, ¿okay? O una papas nata, lo que fuera. Entonces, el punto fundamental es que una vez que la persona llega al poder, rige. No porque no rige en forma automática y por eso tiene poder, sino al revés. Primero tiene el poder y producto del poder rige. Y esto también sucede en sistemas democráticos. Hay un montón de gente que no está de acuerdo, por ejemplo, con la Memshala actual en Israel, con el gobierno actual en Israel. Y se hizo una coalición de gobierno. La mayor parte hoy, es muy curioso, pero la mayor parte hoy de la gente que vive acá en Israel está en desacuerdo con el que dirige el gobierno, Netanyahu. La mayor parte está en desacuerdo, pero se hizo coalición de gobierno y el tipo gobierna. Tiene el poder y ahora gobierna. Si ustedes hicieran una encuesta, probablemente solo por él, por Netanyahu, probablemente perdería en una encuesta pública en general. Pero no importa, porque él lidera igual. Entonces, no tiene el poder porque la gente lo escogió. Una vez que formó un sistema de gobierno, consiguió el poder y ahora la gente lo respeta. ¿Ok? A diferencia de eso, hay un sistema alternativo. El sistema como lo implementó cualquier gobierno es que una vez que está el gobernante a cargo, como va a hacer cosas que no a todo el mundo le gustan, tiene un sistema que lo protege. Entonces tiene un sistema policial, un sistema militar, tiene un sistema de finanzas y toda clase de arquitecturas alrededor de él que protegen su función para que él pueda gobernar. Pero el gobierno viene primero de que obtuvo el poder. Hay un sistema alternativo. Ustedes conocen que aquí en Eretz Israel hay Rabanim, que son los más importantes hoy en nuestra generación. Por ejemplo, Rav Kamievsky, por ejemplo, Rav Yitzhak Yosef y otros, Rav Lau, etc. Hay montones de Rabanim que son importantes. ¿Cuántos son los policías que tienen para instaurar las leyes que ellos dicen? No hay. No tienen ningún tipo de poder que viene de un sistema de poder. Entonces, ¿cómo es que ellos determinan algo y la gente lo hace? Porque tienen primero el kavod, primero tienen el respeto de la gente por quienes son, y ahora la gente los sigue porque primero tienen el respeto y entonces tienen el poder. Afuj. ¿Entendieron el concepto? Sí. Primero, en el sistema occidental en general y en el mundo en general, primero está el poder y ese poder lleva al respeto, ¿sí? Y ese poder puede ser económico, puede ser mediático, puede ser de encuestas, puede ser montones de cosas. Primero el poder, después del poder ellos gobiernan. Sistema alternativo es primero tener, y por lo tanto tienen kavod. Sistema alternativo es primero tienen el kavod, la gente primero los respeta y después ellos pueden gobernar basados en eso. Y Pashut dicen, esto no se hace, y la gente no lo hace. No se necesita que haya alguien imponiéndolo con un policía detrás. No se requiere. ¿Entienden la diferencia entre los dos sistemas? Respeto en los dos aspectos, hablar de respeto también es que la gente hace, digamos, como ellos dicen, ¿sí? Correcto.
No solamente que lo respetan a la persona, sino que lo admiran al punto que quieren imitarlo. Entonces, cuando él dice A, nadie discute. Ese es el concepto. El segundo es el sistema que llamamos de rey. Es decir, el rey, ¿en qué basa su poder? En que la gente lo asignó como rey. Si no, se vuelve un déspota. El rey tiene poder porque la gente lo considera el rey. Si el rey no fue ungido rey y la gente lo aceptó, dice el Tanaj, ¿sí? en Shaul, ¿cómo se llama? En Shmuel, en el Sefer Shmuel, está escrito que David se hizo rey de Yehuda y reinó durante 7 años en Yehuda, en Hebrón. O sea, la capital estaba en Hebrón. Y después de que él empezó a regir ahí, hubo todo un tema con el reino del norte, donde de todas maneras estaba reinando uno de los hijos de Shaul, el último descendiente de Shaul. Se puso una revolución y Abner consiguió que el resto de las tribus estuvieran de acuerdo con David y los trajo a servir a David. Es muy interesante como concepto. David no se impuso rey sobre Israel. Israel lo tomó como rey a David. ¿Entienden la diferencia? Nuevamente, primero lo respetaron y después él adquirió el cargo de rey. Primero lo aceptaron rey y entonces lo convirtieron en rey. Pasa lo mismo con los shoftim. La mayor parte de los shoftim, primero vinieron los doleador y le decían al shofet, Bakashá, toma sobre ti el control. Y ellos ponían o no ponían condiciones, pero esa era la forma en que se instituían como líderes. Venía un grupo y lo convertían en el líder, no porque él lo estaba buscando a priori, no es que él hacía campaña política, hacía encuestas y no sé qué, y se conseguía que la gente estuviera que ir de acuerdo con él, y entonces estuviera todo bien y hablaba bonito, lo que fuera. No, viene la gente más importante, asumida la más importante del pueblo, y le decía, tú eres el líder. ¿Ok? Dios puede funcionar de dos formas distintas, como rey o como gobernante. Para Am Israel, nosotros lo debiésemos asumir rey. ¿Qué significa eso? En términos prácticos significa que nosotros queremos que Él, primero nosotros lo respetamos a Él, y dado que lo respetamos, hacemos lo que Él pide. No al revés. Pero el resto de los pueblos funcionan al revés. Moshel Bagoim, ¿sí? Kila Hashem Meluja, nosotros le estamos otorgando el reinado a Dios, un Moshel Bagoim, y controla, gobierna sobre los pueblos. Este es el concepto fundamental. Entonces tenemos que entender qué significa que alguien gobierne correctamente. ¿Cuál es el cargo de gobernante o de rey? Cualquiera de los dos. ¿Cuál es la función que tienen, suponiendo que lo hacen bien? ¿Okay? Sí, la función, no estoy hablando del concepto de que quieren tener al pueblo acá, como controlar al pueblo. Ver las necesidades del pueblo y por medio de ese poder que tienen, otorgarle a cada uno, pues, tener ¿qué? ¿Otorgar qué? Satisfacer, digamos, las necesidades del pueblo inicialmente. El rey nunca satisface las necesidades. Vamos a decir así, el pueblo tiene necesidades de vestirse, ¿correcto? El rey no está cosiendo. En ninguna parte se pone a tejer, ni a coser, ni nada por el estilo. ¿Qué hace el rey? Le manda gente. Asigna cargos. Y esto es muy importante de entender. El regente, el líder, la función que tiene es designar tareas a sus súbditos, a sus seguidores, a sus sirvientes, lo que fuera. Les asigna roles. Y esos roles, si son respetados, el sistema funciona. ¿Entienden el punto? Yo creo que es mejor acá. ¿Entienden hasta aquí el punto? ¿Conmigo? ¿Están conmigo? ¿Aló? ¿Sí? Okay. El punto es, por lo tanto, que el rol del líder es organizar al grupo liderado
de forma que el grupo pueda proveerse a sí mismo todas las necesidades y funcione armónicamente. Ese es el rol de un líder. No hacer las cosas, sino hacer que el resto haga ordenadamente las cosas que se requieren para que todo funcione bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Make sense? ¿Hasta aquí tiene sentido? Sí. ¿Y Johnny? Sí. ¿Cómo Dios asigna roles? Tipo, manda un Nevi No tenemos Nevi'im hoy. ¿Qué tenemos? Cada uno tiene el rol su rol en el mundo. Y ¿Un tal cual rol? tiene sus capacidades. Un rol, eso lo vimos la última vez. Roles. Roles. En función de cada De cada relación. Y Dios nos asigna roles por medio de nuestra vocación. Aquellas cosas que nos satisfacen en cada relación. Y esto es fundamental de entender. Por lo tanto, si lo que hace Dios es que a mí me guste hacer una determinada cosa, que esa cosa me satisfaga más que a otra, y que yo tenga características internas que me permiten más fácil que a otra gente hacer esto, es simán que Dios quiere que yo haga eso. Pero ¿cómo asigna los Okay. roles? Por los gustos internos de la persona. ¿Quién definió los gustos internos? A una persona le gusta, por ejemplo, diseñar tecnología. Una vez estábamos en mi casa, invitamos a dos parejas. Las dos parejas, las mujeres, puede ser que les haya contado alguna de esta historia porque es muy cómica. Las dos mujeres eran dentistas. Entonces estábamos comiendo y en la mitad de la cena, una cena de Shabbat, estábamos comiendo y de repente una le pregunta a la otra si eres dentista. ¿Qué te llevó a ser dentista? Entonces la otra dijo, es esa sensación tan exquisita, escuchen esto, una sensación tan exquisita de cuando uno hace fuerza y sale un diente. Nosotros nos miramos, la otra dijo, guay, increíble, ¿verdad? No. No. Por eso que usted no es dentista. Dios creó en ellas el placer de sacar dientes. ¿Qué es eso, Bijlal? Voy a sacar. Es muy bizarro. Sin embargo, si no hubiese gente a la que le gusta sacar dientes, no habría tantos dentistas. Y necesitamos dentistas para que la sociedad funcione bien. Dios creó gente a la que le gusta sacar dientes. Caja. Es muy notable. Está diciendo Muy que lo notable. que nos gusta no es en realidad propio, no es algo, ¿Yo lo decido? no es algo, por eso es Lo natural. dijo varias veces. Obviamente que no. Yo no decido si me gusta el chocolate o no. No decido si me gusta sacar dientes o no. No decido si me gustan las matemáticas abstractas o no. Yo no decido ese tipo de cosas. Están decididas por mí. Yo, Pashut, reconozco lo que me gusta. ¿O no? No, Me parece muy sí, no. Como que ¿No qué? tú decides. Uno decide cómo tomar eso y usarlo. Pero los gustos que uno tiene son gustos que pueden ser aprendidos socialmente, que quizás ustedes están pensando en eso, pero ustedes no tomaron control de que lo que socialmente fue impregnado en ustedes. Es parte de su formación sobre la que ustedes no tienen control. Dios tiene muchos mecanismos para hacer las cosas, no necesariamente genéticos, todos. ¿Mejor? O sea que si hay cosas O sea que van yo más allá de puedo- nuestra decisión. Correcto. Las cosas que nos satisfacen, Pero es de hay cosas que yo tengo que controlar, vamos a decir así. Hay cosas que yo tengo que controlar. Me encanta la sangre. Como calma las cosas, no es necesario que, ¿sí? de hecho, Pero Jajamín dice no. Dejó la sierra eléctrica afuera. ay, qué horrible.
El punto es que yo tengo que usar correctamente, y Jajamim en la Gemara dicen, una persona que le gusta la sangre tiene que ser o shohet, o moel, o algo que tenga que ver con sangre, doctor, médico, porque tiene que utilizar correctamente eso, pero que le gusta la sangre, y puede usarlo mal, muy mal. Para matar. Por ejemplo. ¿Cómo pasó con esa? Ahora, hay cosas que nos gustan que son más sutiles, como tenemos reconocimiento social, porque, y eso pasa mucho en Occidente, como las mujeres, por ejemplo, en Occidente están en competencia contra los hombres. Y es una cosa muy interesante como concepto. Culturalmente, en Occidente, la mujer está en competencia con el hombre. Entonces la mujer es igual de poderosa que el hombre. Nunca la mujer estuvo en competencia desde el punto de vista judío, porque tenemos roles distintos y funcionamos distintos. Cada uno tiene su propio cuento. No implica que la mujer es menos, no implica que la mujer es más. Es distinta. Como no decimos que los perros están en competencia con los gatos, porque son nichos ecológicos distintos. Los gatos cazan de noche, los perros no. Hay pajaritos que comen en una zona del árbol y hay pajaritos que comen en otra. Y no están en competencia porque cada uno tiene su rol. Y no es que, el gato es más importante que el perro. Papitón, desde el punto de vista occidental, el valor de la persona está en qué? En lo que es capaz de producir. Entonces ahora, como es lo único que vale de la persona, aquello que es capaz de producir, en términos económicos fundamentalmente, entonces ahora sí hay competencia. Porque la mujer, si queda en un rol de no producción, es menos que el hombre. Y el hombre la respeta menos a la mujer, y la mujer se siente no respetada correctamente. Entonces ahora sale a pelear. Tishma, yo dejo de lado, en los años 60 hubo una revolución feminista, ¿correcto? Y en parte de la revolución feminista quemaron los sostenes, corpiños, brasier, o como quieran llamarlo, digamos. ¿Cuál es la lógica? En los años 80, al principio de los años 80, la moda destacó las hombreras para que desapareciera el busto como un punto de atención del cuerpo femenino, porque estaban en competencia las mujeres con los hombres, y para que no fuera porque es mujer y este hombre no hubiese una diferencia, entonces había que hacer que la mujer se viera como hombre. Curiosamente salieron los peinados raros esos que había, pero lo que sea. El punto es que en términos fundamentales la mujer salió a competir con el hombre porque lo fundamental era la capacidad de producción. Porque el hombre no valora a la mujer, entonces la mujer necesita la valoración, no solamente del hombre, también de la sociedad en general. Entonces necesitaba salir de su rol y generó un rol nuevo, el rol de la mujer feminista de hoy, que es que en algunos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, si un hombre le va a abrir la puerta a la mujer, lo pueden demandar por acoso sexual. Literalmente, si le abre un hombre la puerta a una mujer, por ejemplo, de un auto o de una sala para que ella entre antes que él, lo pueden demandar por acoso sexual. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿que soy distinto o distinta que tú? O sea, que te estás fijando en que yo soy mujer y no un par aberrante. No es un aberrante. Sin embargo, en paralelo, la moda ahora destaca el cuerpo femenino mucho más que lo que lo destacaba antes. Porque independiente a la necesidad social de valoración en términos de producción, la mujer sigue necesitando la aprobación del medio en términos de mujer. Entonces, ya que no la tiene tanto por este lado, tiene que destacarla por el otro. No, son reacciones naturales. Así que sí, socialmente podemos cambiar roles, pero hasta cierto punto. Necesitamos igual una satisfacción interna. Y una de las cosas graves que está pasando hoy es que la sociedad está borrando roles que nos resultan atractivos y la gente queda con una sensación de vacío muy grave. ¿Okay? Entonces,
el concepto de Malhut, de reinado de Dios, tiene que ver con esto, con que cada uno de nosotros tiene un rol que nos satisface, que nos gusta, que nos hace bien. Y si yo lo desarrollo correctamente, ese rol... Perdón, es nuevo esta cosa ahí. Pero si yo lo desarrollo correctamente este rol, entonces me siento satisfecho con quien llegué a ser. Me siento satisfecho con aquello que conquisto. Y soy capaz de tener un grado de felicidad mayor. Tiene sentido para mí mi vida mucho más que en otros aspectos, etcétera. ¿Sí? Entonces este es el concepto de Malhut. Dios puede reinar así. La forma en que reina es que yo reconozca quién soy y me desarrolle. Si lo desarrollo correctamente, en todas las facetas que eso tiene, la sociedad en forma automática funciona organizada y armónicamente. Eso es lo que significa que Dios sea el rey. No necesitamos a alguien que nos venga a decir qué rol tomar, porque Dios ya nos lo dijo. En el punto en que nosotros podemos reconocer qué es lo que más nos satisface en cada faceta de la vida. No necesitamos otra cosa. Sabiendo eso y los parámetros de lo que está bien y está mal, estamos ok, no necesitamos más. Ahora, hoy estamos buscando un Malhut Bet David, ¿sí? Porque hay cierto grado de conexión con nosotros mismos que no tenemos, y por lo tanto necesitamos un grado de organización social adicional, porque no toda la gente funciona correctamente de otra forma. Pero ese es el concepto de reinado. Entonces, en este periodo estamos instituyendo a Dios como rey. Rosh Hashanah dijimos, tengo que hacer un plan. ¿Para qué tengo que hacer un plan? Para desarrollarme. Para cumplir con lo que Dios quiere que yo sea. Entonces lo estoy poniendo de rey. Este es el concepto que yo me vuelvo un Eved Hashem. Estoy volviendo un sirviente de Dios. ¿Cuál es la Kavaná? No que me dedico a hacer Teilim todos los días, todo el día, ni que me hago toda clase de ayunos y cosas de ese estilo. Hago lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo sé qué? Pashut. Lo que tengo internamente, mi necesidad interna, la desarrollo de la mejor forma posible. Eso es. Entonces tengo que buscar qué es lo que más me desarrolla. Hasta aquí el concepto de Malhut. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Me expliqué? Digamos que hay una persona que tiene un deseo interno hace mucho tiempo de realizarlo, o sea, como que siempre ha sido, y ya ve esa cuestión como vocación. X puede ser una carrera. Mejor. Pero digamos que las oportunidades de la vida no le dan para hacerla, realizarla. Digamos, la carrera es muy costosa, o donde está en otro país, cualquier cosa. Entonces esa persona tiene que entender que esa en sí no era su rol en el mundo, o simplemente tiene que hacer más esfuerzos por encontrarlo. Ella le puede contestar aparentemente. No, usted. El punto es así, que yo tenga una vocación, por ejemplo, de ser médico, ¿implica que yo tengo que ser médico de esta carrera, en esta forma, en este lugar en particular? No. Tengo que hacer un plan para cumplir con mi vocación, y el plan tiene que ser razonable, y tengo que llevarlo a cabo. El punto es que yo tengo muchas otras variables, y hay veces que unas variables interfieren con otras, y tengo que sacar el máximo de mí. Pero por ejemplo, si el punto fuese vocación profesional específicamente, entonces, por ejemplo, entonces tengo que ver cómo quiero hacerlo. Y digamos que yo vivo en la selva, en el Amazonas, y estoy absolutamente fuera de cualquier control todavía tengo montones de opciones. Yo me puedo quedar en la selva y soñar con ser médico cirujano en el John Hopkins, ¿ok? Podría hacer cualquier cosa, pero tengo que hacer un camino para llegar allá. Ahora, si yo no quiero dejar de estar en la selva, es difícil que yo llegue a estar en el John Hopkins, porque son dos cosas que no están de acuerdo una con la otra. Ahora, yo puedo convertirme en médico brujo, cualquier cosa puedo hacer. Bueno, el punto es qué es lo que hago yo y cómo desarrollo mi vocación para llegar a donde yo quiero estar. ¿Qué es donde mejor voy a desarrollar quién soy? Ese es todo el punto.
Es un plan para desarrollar de la mejor forma posible, la realidad como la entiendo, de la mejor forma posible, mis capacidades, mi vocación. ¿Y por qué siempre está enfocado en cómo uno va a seguir su carrera? No es lo único. Ella lo trajo así, pero hay muchas otras cosas. Cómo voy a armar mi familia, cómo voy a relacionarme con la sociedad, cómo voy a desarrollar mi dot, cómo voy a estudiar, cómo me voy a desarrollar como persona para el resto, cómo voy a absorber la información del resto, hay miles de cosas que yo tengo que hacer, cómo voy a comer correctamente, cómo voy a trabajar con mi cuerpo correctamente, cómo voy a hacer mi vocación, cómo voy a trabajar para que venga el Mesías, hay miles de cosas que yo tengo que analizar permanentemente. ¿Ok? Opción alternativa es Moshel. Moshel significa que Dios nos gobierna sin que nosotros lo queramos. Y tiene que hacerlo por la fuerza. ¿Qué significa por la fuerza? La economía, la física, la química, la biología, cualquier otra ley, psicología, lo que fuera. Entonces Dios quiere que el mundo funcione y el mundo no quiere que Dios exista. Hashem Shalom. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios hace cosas en el mundo para que el mundo funcione como tiene que funcionar, aunque la gente no lo quiera. Por ejemplo, hace huracanes, terremotos, volcanes, toda clase de situaciones de estrés, crisis económica. A una persona le quita las posibilidades de hacer cosas que Dios no quiere que sucedan. La única forma de hacerlo es que tenga un accidente, Hashem Shalom, o que pierda seres queridos, Hashem Shalom, o cualquier otra cosa. Dios se las arregla, pero lo tiene que hacer por la fuerza. Eso es Moshel Bagoim. Porque si yo lo saco a Dios de la película, yo quiero hacer lo que a mí me importa hacer sin que nadie me mande. Entonces rediseño quién quiero ser, no en términos de quién podría ser mi mejor yo, sino en otros términos. Por ejemplo, ¿cuándo voy a ser más exitoso socialmente? O ¿cuándo voy a tener más parejas factibles? O ¿cuándo voy a tener más dinero? O ¿cuándo la gente me va a querer o me va a respetar más? O ¿cuándo voy a estar más lindo o linda? O vejule, cualquier otra cosa. Y como ese es mi mejor yo, que yo definí y que me hace daño, entonces Dios me va quitando opciones para que yo no me quede otra que hacer cosas que van... Pero obviamente eso genera daño. Obviamente eso genera mucho más dolor. ¿Ok? Este es el concepto de Moshel. Entonces, en esas condiciones, en este tiempo, lo que nosotros estamos haciendo es poner a Dios como rey. El punto de Yom Kippurim es un concepto muy lindo que sale a continuación del análisis que hicimos hasta Rosh Hashanah. Hasta Rosh Hashanah definimos quién queremos ser. Y eso es lo que ustedes vienen trabajando hace como 2 semanas, desde la primera clase. ¿Quiénes quieren ser o cuál es su proyecto para el próximo año? Para llegar a ser las mejores ustedes que pueden ser. Ahora, una vez que ya llegué a ese punto y recibo a Dios como Melech sobre mí, entonces me doy cuenta de la cantidad de cosas que no estoy haciendo, que tendría que estar haciendo para ser mi mejor yo. En consecuencia, tengo que borrar y comenzar de nuevo. Borrar y comenzar de nuevo significa tengo que partir foja cero. Todo hasta ahora lo doy por perdido o no me bastó. Ahora estoy haciendo una nueva etapa de mi programa. Puede ser que por primera vez tengo programa, puede ser que por segunda, por tercera, puede ser por 20ª vez, más se me llané. Ahora tengo un nuevo programa y que tengo que cumplir para el próximo año. En función de este nuevo programa, tengo que mostrar que Dios me importa y lo tengo dentro de la película. Por eso en Aseret Yemei Teshuvah mantenemos estos conceptos en la tefilá de Hamelech HaMishpat, Hamelech HaKadosh. Porque todo el tiempo estamos diciendo, en este periodo yo lo mantengo como mi foco. Sigo tratando de hacer lo que Él quiere para mí. Llega Yom Kippur
Y Dios que ve, que Behemet, durante estos 10 días estuve trabajando en mantenerlo a Él como el foco para que yo pueda desarrollarme a ser mi mejor yo, entonces Dios creó un sistema notable que es la capará. ¿Qué es lo que es la capará? Expiación. Pero, ¿qué significa la expiación? El poder borrar. ¿Cómo? Entonces, la shon capará viene de la shon kofer. ¿Qué significa kofer? Está en el pasuk, por ahí. En el pasuk en Noach dice que Noach recibió una orden de Akadosh Baruj Hu de construir un arca. Iba a hacer la de Atzei Shittim, ¿sí? Tiene que hacerlo con cedros, lo que fuera. Tiene que hacer un arca de tantos por tantos metros. Y tiene que cubrirla por dentro y por fuera con kofer. ¿Qué es lo que era el kofer? Brea. Tenía que tapar los hoyos para que el agua no entre con brea. ¿Qué es brea? La brea es una especie de masilla, una especie de pasta Parece miel. Pegajosa. Parece miel, pero Que tapa los hoyos y se solidifica. Así hasta hoy se construyen los barcos de madera. ¿Sí? Que se hacen las tablas, se ponen las tablas, se dobla lo que fuera, y en las junturas se pone un tipo de brea especial para tapar las junturas de forma que el barco no se llene de agua. O sea, en el fondo el concepto de kofer es el de masilla, una cosa hecha para que aquello que tiene agujeros e imperfecciones quede lisito, halak. Kofer es el shoresh de capará. ¿Sí? Capará significa, por lo tanto, que cometí errores y mi nefesh quedó dañado durante todo el año. Viene Hashem y le pone kofer y después le pasa, lo pule, y mi nefesh queda halak de nuevo. Puedo partir de cero. Este es el concepto de borrar. Yo genero daños sobre mí durante el año. Viene Hashem y esos daños los tapa, los cubre y desaparecen estos daños. Hay un problema fundamental con esto, que tiene que ver con el din. El Ramjal en Mesilat Yesharim pregunta sobre este problema. Dice, uno podría pensar que la Rahmanut no existe, porque está hablando en el, si no me acuerdo, está el Perek Hamishi de Mesilat Yesharim. Al final, Ramjal está diciendo, hay una categoría de gente que no hace teshuvá a menos que se den cuenta de la gravedad del daño que pueden recibir por no hacerlo. La única forma en que pueden querer crecer, es porque tienen miedo. Entonces uno tiene que contarles las cosas terribles que les van a pasar, producto de lo que están haciendo. Y que el nivel de juicio es tan fuerte y tan preciso que no hay, ni siquiera los grandes se han salvado del juicio. Todo el mundo pasa por toda clase de penurias producto de lo mal que lo hacemos. Pregunta el Ramjal, pero entonces, ¿dónde está la Rahmanut? ¿Dónde está la misericordia divina? Dios nos va a juzgar igual. Y si nos va a juzgar igual, ¿para qué todo este cuento de la teshuvá y todo? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Dice, hay 3 motivos por los que la teshuvá sirve. Uno, es porque nos da tiempo. Dios no tendría que haber... O sea, nosotros hacemos algo mal, inmediatamente recibir el castigo. Viene la Rahmanut y hace que no sea tanto el castigo. Primero, o sea, no sea inmediato el castigo, nos da tiempo para notar que lo hicimos mal y recuperarnos. La recuperación no implica que no voy a tener un castigo, pero el castigo no va a venir inmediatamente y entonces yo voy a estar en una situación distinta, mejorada. Primera etapa. Segunda cosa que nos mejora la Rahmanut es que cuando se hace el castigo, se hace tomando en cuenta más cosas. Una persona que robó y tendría que perder la mano, por ejemplo, con la que robó. Zeo, está caminando, saca la cosa y la mano se le cae. Así tendría que ser.
Ahora no se le cae inmediatamente, pero se tendría que caer la mano. 2 días después, ¡tuc!, se le cae la mano. No. Dios hizo que el sistema sea midah keneged midah, es decir, justicia perfecta, pero no a ese nivel de daño. Entonces, hay otro tipo de pago que tengo que hacer. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente, daño por daño, ¿correcto? Entonces, tengo que pagar por el daño, que ese es el concepto en el pasuk, a diferencia de las interpretaciones de otros lados. Pero tengo que pagar. El pago es no que se me cae la mano, sino que tengo que pagar producto de lo que hice. Pero estoy pagando igual. Y es un pago equivalente. En otro aspecto, pero es mucho más suave. Entonces, segunda ventaja. La tercera ventaja, dijimos, la primera ventaja es el tiempo. La segunda ventaja es lo duro. Y la tercera ventaja, se me escapa en este momento, es que no tendría que haber teshuvá. La teshuvá be'atzma, ¿qué es lo que genera? Genera que yo tenga la opción de cambiar quién soy. Porque mi acción, lo hemos visto, yo soy responsable de todo lo que soy, de todo en mí. Una vez que hago algo, en el fondo tomé una decisión que me definió como alguien que hace esas cosas mal. Viene la teshuvá y dice, esto que yo hice no soy yo. Ahora yo soy esta otra persona que lo hace bien. Tengo que pagar por este daño. Pero le maasé, yo no soy esa persona, soy esta otra persona. Y por lo tanto puedo mantener una relación pagando, compensando por este daño, yo puedo seguir siendo esta otra persona. ¿Me explico? No. Una persona, digamos, roba. Hase Shalom sale y roba. El daño lo tiene que pagar. Ahora, si hizo teshuvá, ¿sí?, entonces paga el daño, pero ya no es considerado Bidei Shamaim, en términos de como Dios lo considera, ya no es la misma persona que hizo el robo. O sea, ya no es el ladrón. Ya no es el ladrón, porque ahora la teshuvá hizo que cambiara su identidad a una persona que no robaría. En esas condiciones, independiente que tiene que pagar el daño que causó, dado que hizo teshuvá, ahora es otra persona. Eso no tendría por qué ser así. ¿Ok? Entonces hay un problema. Nefesh HaChaim trae una explicación sobre la teshuvá, sobre Yom Kippurim, basado en este último punto. En realidad sobre varios otros, pero el punto fundamental que trae es, segundo, midah keneged midah implica que el daño se tiene que hacer igual. Viene Kippurim, Yom Kippur, y hace que yo no tenga el daño. ¿Qué pasó con eso? Yo hice un daño. Am Israel hace un daño, hace un Hilul Hashem. Entonces hacemos un Hilul Hashem, tenemos que pagar por ese daño. Hacemos teshuvá. Toda Am Israel hace teshuvá. Por ese daño ya no estamos en el mismo lugar, pero el daño se hizo. Viene Dios y dice, ok, borrón y cuenta nueva, no hay daño en nosotros, pero en el mundo hubo un daño, hicimos Hilul Hashem. ¿Qué se hace? ¿Entiendes la pregunta? Hasta aquí estamos. ¿Es claro lo que dije antes primero? Los tres pasos. La misericordia sirve para demorar el juicio, para que el juicio cuando recaiga más suave, y 3, para que haya la opción de recuperarse a pesar del juicio. Esas son 3 cosas que hace la teshuvá, la Rahmanut. Ahora la pregunta es distinta. Yo hice un daño. Toda cosa que yo hago cambia el mundo. Yo tengo la responsabilidad por lo que hice, pero ya no soy la misma persona. Entonces sobre mí no recae yo no tendría que tener el daño, porque ya no soy la misma persona. Tercer paso, ¿correcto? Ahora que yo no soy la misma persona, yo no tendría que recibir daño. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo se hace? Entonces hay un concepto que es el Sel Azazel. El concepto es este
chivo expiatorio. ¿Han escuchado hablar de él probablemente? Es uno de los... hay 2 korbanot en Yom Kippurim que son específicos del día. Uno es Korban Hatat del Cohen y otro del Cohen, bien digo, y el otro es Korban Lazazel. El Korban Lazazel, explica el Nefesh Haim, lo llevan a un risco que está a 12 millas aproximadamente del monte del templo y lo tiran y se destruye. Se muere en la caída, una cosa muy, muy, muy fea. Sobre ese cabrito de 1 año, se hizo la declaración de todas las transgresiones que hizo a Israel. Entonces el Nefesh Haim me explica, Lemaaseh, cuando nosotros no lo hacemos bien, entonces el que gana es Esav. ¿Se acuerdan en Parashat Toldot, cuando vino Jacob y le robó la bendición a Esav? Entonces la bendición de Yitzhak para Esav fue que te va a ir muy bien y vas a tener que servir a Jacob, pero cada vez que Jacob baje, tú vas a dominarlo. Esa es la braja. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros hicimos daño, entonces nosotros bajamos. Entonces, en ese punto, Esav gana. Braja de Yitzhak. Así que seguro que se tiene que cumplir. Ahora que Jacob gana, ¿ok? Perdón, ahora que Esav gana, implica que lo que manda en el mundo es la lógica de Esav. Lo único que cuenta son los hechos. Y entonces se genera destrucción en el mundo. Nosotros lo hacemos mal, se genera destrucción en el mundo. Viene el Korban Lazazel y absorbe todo el mal del mundo y muere destruyendo ese mal y entregándole, es como enfocando todo ese mal, de forma que el resto del mundo no tenga que sufrir el mal que nosotros generamos. Y esa es la lógica del Korban Lazazel. En cuyo caso tenemos un tremendo problema. El tremendo problema es que hoy no hay Korban Lazazel. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas mal, en el mundo empieza a haber destrucción. Este es el concepto de que de nosotros dependen las cosas que suceden en el mundo. Hay un huracán, una destrucción, un volcán, una inundación, es culpa nuestra. Porque nosotros no hicimos lo correcto, el mundo recibe el pago porque nosotros no lo hicimos bien. Entonces, sobre nosotros recae la responsabilidad. ¿Okay? Nosotros no nos merecemos directamente porque ya hicimos el cambio, pero el mundo recibe todo ese, y por lo tanto el mundo internamente y en términos espirituales tiene un muy buen motivo para estar enojado con nosotros. ¿Correcto? Porque el Lemaaseh es culpa nuestra. Nosotros somos los culpables de que a ellos les vaya mal. Entonces nos odian. Se llama antisemitismo. El motivo del antisemitismo es que nosotros lo hicimos mal. Lo hicimos mal, hicimos Hilul Hashem. La forma en que hacemos nosotros Hilul Hashem destruye al mundo, pero el mundo se da cuenta, espiritualmente se da cuenta y lo agarra con nosotros. Mientras más destrucción, más posible que nos hagan antisemitismo, actos de antisemitismo. Entonces, este es el punto base de Yom Kippurim. Yo absorbo sobre mí 2 niveles. Uno, mi trabajo personal. Otro, mi trabajo de pueblo. Y tengo que trabajar, por lo tanto, en absorber lo que yo tengo que llegar a hacer y hacer un plan y partir desde cero. Y por eso, en este momento, llegamos al nivel más alto espiritualmente. Porque Dios nos limpió, llegamos al nivel más alto. Pero tenemos que asumir que no solo a nivel personal, y esto es uno de los grandes errores de la sociedad occidental, con esto termino, que lo único que cuenta es lo que a mí me pasa, lo que a mí me importa. Es el onajón. Toda persona, y lo sabemos, y la psicología curiosamente también lo plantea, como no es ninguna novedad, la sociología, la psicología, somos seres sociales, no somos parte de una realidad mundial. Entonces no solo yo importo,
Importo también en términos de ser humano. Primero como pueblo y después como miembro de la humanidad. Tengo que trabajar para que todo el mundo esté mejor, no solo yo. Así que yo tengo que hacer mi rol y tengo que preocuparme de que todos los roles se cumplan. En cuyo caso viene Malhut Shamaim y se acaba el problema. O sea, que yo decido sobre mí si quiero tener el Malhut o el Moshe. Correcto. Yo escojo sobre mí si yo quiero tomar a Dios como rey o como gobernante. Es cosa mía, yo defino. Ahora, cuando lo tomo como gobernante y todo Am Israel lo toma como gobernante, entonces se convierte, entonces tenemos que asumir las consecuencias. Dios nos va a atacar, porque eso es lo que dijimos. De hecho, aparece Meforash en un pasuk, lamentablemente. Se lo pashut. ¿Ok? No nos vemos antes de Rosh Hashanah, así que... sí, nos vemos. Nos vemos durante esta semana 2 veces más, así que...